Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica. Eh, Básicamente la parte farmacológica. También después van a tener para ver el tratamiento no farmacológico en la siguiente clase. Para hacer un repaso, recuerden que la insuficiencia cardíaca crónica se produce previamente, depende de la etiología, hay múltiples, la más frecuente es la enfermedad arterial coronaria, una injuria y un daño miocárdico. Eso genera una disminución del volumen circulante efectivo y una activación de los mecanismos compensadores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático predominantemente, ¿sí? Estos sistemas a la larga van a generar una alteración, van a generar, es un mecanismo mal adaptativo, ¿sí? Van a generar fibrosis, arritmias, retención de sodio y agua y un empeoramiento clínico y de la sobrevida de la patología, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer como target es bloquear predominantemente este sistema, ¿sí? El sistema simpático y el sistema neurohormonal principalmente, ¿sí? El sistema simpático acá en esta imagen muestra lo que puede producir a largo plazo, ¿sí? A nivel de la vasculatura, del riñón y del corazón. A nivel de la vasculatura genera hipertrofia vascular, vasoconstricción a nivel del riñón, resolución tubular de sodio por medio de la activación del sistema renina, ¿sí? Aumento de resistencia vascular renal, etcétera. Y a nivel cardíaco lleva al remodelado, la hipertrofia, la fibrosis y también como gatillo de arritmia. Estos son los lugares donde tenemos que hacer el target de nuestro tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Vamos a bloquear a nivel simpático, por eso vamos a utilizar fármacos para betabloqueantes, ¿sí? Tenemos que bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a bloquear la enzima conversora de angiotensina, ¿sí? Vamos a bloquear la angiotensina 2, ¿sí? A través de los receptores AT1, ¿sí? Y también vamos a bloquear la aldosterona a través del bloqueo del receptor de aldosterona. También tenemos fármacos que aumentan la concentración de los péptidos natriuréticos y fármacos que nos ayudan a la eliminación de sodio, prácticamente para la natriuresis, como los diuréticos. Y hay otros fármacos más que también vamos a mencionar. Bien, este es el modelo tradicional de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La falla de bomba generaría una hipoperfusión renal, eso generaría un aumento de una vasoconstricción renal, una hipoxia tubular y una necrosis tubular aguda, ¿sí? Este es el modelo tradicional de la interacción cardiorrenal, ¿sí? De cómo se altera el riñón por la insuficiencia cardíaca. Bien, esto es cierto para la insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Cuando el corazón pasa de funcionar normalmente a funcionar mal de un momento al otro en corto tiempo, sí pasa de tener una función sistólica normal a una deteriorada severa en cuestión de minutos y horas, y esto generaría este mecanismo. En la insuficiencia cardíaca crónica, el mecanismo predominante de la interacción cardiorrenal y de la alteración en la funcionalidad renal es otro, es por medio de la congestión, ¿sí? Aquí en este esquema quiere marcar eso. Inicialmente hay una disminución del volumen minuto, eso genera la activación neurohormonal con todos los mecanismos que ya todos conocen, ¿sí? Reabsorción de sodio y agua, vasoconstricción, aumento del tono simpático, etcétera, ¿sí? Esto a la larga termina aumentando el retorno venoso y generando un aumento, una sobrecarga de volumen al cardíaco, y esto va a generar síntomas de congestión, que principalmente a nivel de cuando hay una falla global con compromiso derecho, una congestión renal. Si esa congestión renal genera un aumento de la fibrogénesis y una disminución del filtrado glomerular, entre otros efectos, y ese sería el mecanismo por el cual se altera la funcionalidad renal, predominantemente en la insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica vamos a dividirlo en dos, ¿sí? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal y con fracción de eyección disminuida. Nos referimos a una FEI menor al 40%, ¿sí? Recuerden que normal es de mayor a 55, ¿sí? Entre 55 y 45 hay un deterioro leve, entre 45 y 35 hay un deterioro moderado, y menos de 35 un deterioro severo, ¿sí? Pero a fin del tratamiento, nosotros consideramos que la FEI está deteriorada o disminuida cuando tiene menos del 40%. Cuando está la FEI disminuida puede ser sintomática, puede tener disnea, o el paciente puede estar asintomático. Eso obviamente en algún momento a la larga va a terminar desarrollando síntomas, pero depende en qué momento de la enfermedad lo agarremos. Bien. Recuerden lo que ya habíamos visto, el modelo emergente de la disfunción diastólica, predominantemente cualquier antecedente con movilidad, hipertensión, diabetes,
enfermedad coronaria, anemia y demás, genera un estado proinflamatorio profibrótico, ¿sí? Que aumenta los radicales libres, disminución del óxido nítrico. Esto disminuye disminuye la fosforilación de la titina, que la titina es como digamos, el resorte que se encarga de la relajación del cardiomiocito, entonces esto generaría disfunción diastólica, ¿sí? A su vez, se estimula un estado profibrótico por estimulación de los fibroblastos, ¿sí? Y miofibroblastos y producción de colágeno, que eso a nivel de los cardiomiocitos también genera rigidez y disfunción diastólica. Bueno, el tratamiento de la disfunción diastólica, hoy en día no hay digamos, un tratamiento eje, sino que hay que tratar la comorbilidad o lo que llevó a esa disfunción diastólica. Obviamente, si el paciente tiene síntomas congestivos, si tiene rales, si tiene edemas, si tiene disnea, ¿sí? Disnea de esfuerzo, uno va a tratar con diuréticos hasta dejarlo en estado volémico y luego, depende lo que sea la causa de esa disfunción diastólica, la tratará. Si es hipertenso, tratará con los fármacos para la hipertensión. Si tiene dislipemia, tratará con estatina, ¿sí? Si tiene enfermedad coronaria, tratará la enfermedad coronaria, y así, etcétera, 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 ¿sí? Pero el tratamiento es con diuréticos y síntomas congestivos, y luego tratar la comorbilidad. Vamos a la fracción de eyección disminuida. Recuerden, fracción de eyección menor al 40%, ¿sí? El objetivo del tratamiento, ahí tiene tres objetivos: reducir la mortalidad, prevenir que el paciente se interne por insuficiencia cardíaca, o sea, la insuficiencia cardíaca crónica se descompensa y requiere una internación por edema en el pulmón, por falta de aire y hipoxemia y saturación, y mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida, o sea, que el paciente pueda tener una vida acorde o normal al realizar sus actividades diarias, que no esté con falta de aire o fatiga todo el tiempo. Bueno, esto es como fue evolucionando a través de la historia el tratamiento de la insuficiencia cardíaca desde las décadas del 50 hasta el día de hoy, ¿sí? De los modelos cardiorrenales hemodinámicos, donde se utilizaban inotrópicos, que eso después, inotrópicos, digamos, para la insuficiencia cardíaca crónica, que se vio que no se generaron resultados, al contrario, aumentaron la mortalidad, hasta el modelo actual, que es el modelo neurohormonal, que es el bloqueo del eje que ya habíamos hablado al principio. También hay dispositivos que van a ver en la próxima clase, y después los inhibidores de la reabsorción de glucosa, que ahora ya lo vamos a ver, los SGLT2, que son los nuevos fármacos que, digamos, que se probaron en el 2019, hace unos años atrás, y ya están aprobados para el tratamiento. Bien, esta es la evolución de los estudios, y estos son los estudios digamos, del eje neurohormonal, desde el estudio Consensus que prueba el enalapril hasta el último, que fue el de sacubitril/valsartán. Estos son los estudios predominantemente de inotrópicos que no tuvieron buenos resultados, excepto en la insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se produce una disfunción sistólica en el RAPS en corto tiempo, ahí los inotrópicos sirven como paso hasta resolver el problema que lo generó, pero como tratamiento a largo plazo no son beneficiosos, aumenta la mortalidad y son gatillos de arritmia, ¿sí? Y los últimos trabajos que están hechos con los SGLT2, ¿sí? Que es el tratamiento con la dapaglifosina o la empaglifosina, estos son los estudios, el DAPA-HF, perdón, y el Emperor, que ahora vamos a ver más adelante. Bien, bueno, dentro de los fármacos que vamos a utilizar, tenemos los diuréticos, ¿sí? Presumadamente para que usamos para la insuficiencia cardíaca son los diuréticos de alto techo, diurético de ASA, ¿sí? El inhibidor del transporte sodio-potasio 2-cloro, que es la furosemida, que actúan en este sitio, en el sitio 2, ¿sí? Este es el diurético que se utiliza en la insuficiencia cardíaca. También están los tiacídicos. Los tiacídicos habitualmente no se usan inicialmente, excepto que haya una refractariedad, pero siempre se opta por los diuréticos de ASA, ¿sí? Aquí tenemos los diuréticos, el que se utiliza principalmente es la furosemida, ¿sí? Es una dosis entre 20 y 40 hasta 600 miligramos día se puede utilizar, así que fíjense que se puede utilizar, depende de lo que requiere el paciente. Los diuréticos siempre se utilizan cuando hay congestión. Bueno, están indicados, como dice en la congestión, no hay impacto en la mortalidad, ¿sí? Como habíamos dicho, hay un mecanismo que es importante, ¿sí? Que es la venodilatación, cuando se administra de manera aguda la furosemida predominantemente endovenosa, genera una venodilatación y una mejoría, ¿sí? De los síntomas, ¿sí? Por disminución de la precarga y de la presión de la aurícula derecha, más allá del efecto diurético. Bien, recuerden, diurético para tratar la congestión no tiene impacto sobre la sobrevida.
Después, para prevenir la progresión de la enfermedad, vamos a bloquear todo el eje neurohormonal, ¿sí? Estos son los fármacos, ¿sí? Vamos a usar los IECA o los ARA, ¿sí? Los IECA son los inhibidores de la enzima de conversora de angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina, ¿sí? Los ARA. También se puede usar los ARNI, que son los inhibidores de la neprilicina y del receptor de la angiotensina. Vamos a ver el mecanismo de acción, ¿sí? La neprilicina es lo que degrada los péptidos natriuréticos. Los beta bloqueantes, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y los SGLT2, ¿sí? Que son los últimos los últimos fármacos aprobados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. IECA, ¿bien? Los IECA bloquean el eje neurohormonal, como ya todos saben, ¿sí? Por inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? También tiene un efecto sobre la sinasa 2, que hace una regulación positiva de la bradicinin y potencian aún más los inhibidores sobre la angiotensina, y también son responsables de digamos, de la nefroprotección. Principalmente se utilizan para inhibir el remodelado, que es lo que dice ahí, y disminuyen la mortalidad. ¿Por qué? Cuando hay una insuficiencia cardíaca crónica, pongámosle, tuvo un infarto el paciente, disminuye, digamos, el volumen cerebral de efectivo, se activa el sistema renina angiotensina aldosterona. Si nosotros no lo bloqueamos, ¿sí? La aldosterona a largo plazo va a generar fibrosis, ¿sí? Y aumento de la cicatriz a nivel del ventrículo, y eso va a empeorar la función sistólica a largo plazo si no bloqueamos el sistema neurohormonal. Los efectos adversos más importantes son la tos, que no es mortal pero es molesta, así que eso puede obligar a cambiar el fármaco, angioedema, sí, hipercalemia, etc. Los antagonistas de AT2 de la angiotensina, ¿sí? Estos se utilizan, perdón, los receptores AT1 de la angiotensina 2, estos se utilizan también como alternativa a los IECAs, precisamente cuando hay efectos adversos, ¿sí? Son iguales de eficaces y también bloquean el eje neurohormonal. O sea, se usa o ECA, sea enalapril, predominantemente, o ARA, ¿sí? Losartán, valsartán, candesartán, ¿sí? Uno u otro. Luego tenemos otra opción, que es el ARNI, que son el sacubitril/valsartán, es una molécula que está combinada, ¿sí? Que tiene valsartán, que ya saben es un bloqueante de la angiotensina 2, de los receptores AT1, y el sacubitril, que es un inhibidor de la neprilicina, que lo que genera es la degradación de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Aquí en el esquema se ve. El péptido natriurético, al no ser degradador, inhibir la neprilicina, aumentaría la natriuresis, la diuresis, vasodilatación, sería antiproliferativo y disminuiría el tono simpático, o sea, todos efectos beneficiosos. El sacubitril/valsartán también tiene impacto sobre la mortalidad cardiovasculares y sobre las internaciones, ¿sí? Puede generar hipotensión, ¿sí? Hiperpotasemia, tos y algún efecto de angioedema, ¿sí? Fíjense que los efectos adversos prácticamente son muy parecidos, los del sacubitril/valsartán, los del valsartán solo, losartán, candesartán o enalapril o algún otro ECA. Beta bloqueante, ¿sí? Los beta bloqueantes también vamos a bloquear, ¿sí? El gatillo simpático, disminuyen la mortalidad, también son antirremodelados y previenen el desarrollo de arritmias. Los que se utilizan para insuficiencia cardíaca son estos tres: bisoprolol, metoprolol y carvedilol, ¿sí? El bisoprolol y el metoprolol son bloqueantes selectivos beta 1 y el carvedilol es un bloqueante dual, alfa y beta no selectivo. Uno busca como objetivo tener una frecuencia cardíaca menor a 70, el tratamiento como beta bloqueante, como para ir titulando la dosis. Efectos adversos, bradicardia o hipotensión, son lo que pueden tener, son obvios de acuerdo al mecanismo de acción. Bueno, esto que está acá es algo que se llama paso adelante de aldosterona, ¿sí? Esto tiene que ver porque utilizamos otro fármaco para bloquear este sistema, ¿sí? Dijimos que necesitamos elegir uno, ¿sí? O ECA o bloqueantes los receptores de la angiotensina 2 o sacubitril/valsartán. Uno de los tres hay que elegir, ¿sí? No se combinan los tres, entonces elegimos uno, pero ese siempre lo tendremos que combinar con un bloqueante de la aldosterona, porque hay algo que se llama paso adelante de aldosterona, que uno cuando bloquea el sistema con un ECA o un antagonista receptor de angiotensina, hay un aumento de la actividad de la renina, ¿sí? Aumenta más de lo que lo tenía, ¿sí? Es como un efecto, un efecto paradojal, y este aumento de la renina puede generar un aumento de la aldosterona, sea como, digamos, entre comillas, burlando este bloqueo, ¿sí? Entre un 30 y un 40% de los pacientes. Entonces, por eso, para evitar esto, bloqueamos también el receptor de la aldosterona en la insuficiencia cardíaca crónica, si hacemos IECA
o damos bloqueante receptor de la angiotensina 2 o sacubitril/valsartán asociado a un bloqueante de los receptores de aldosterona. Bueno, la abreviatura es Arremesis, son la espironolactona y esplerenona, ¿sí? Inicialmente son considerados diuréticos a roda de potasio, pero nosotros los usamos en dosis bloqueantes y antirremodelados, si son dosis bajas, si no son dosis diuréticas, esas dosis son las que se usan en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Reducen la mortalidad y la hospitalización. Lo que hay que tener cuidado es cuando hay insuficiencia renal, porque al bloquear la aldosterona y también al tener bloqueado el eje con un ECA o con un inhibidor de los receptores de la angiotensina, podemos predisponer a una hiperpotasemia, ¿sí? Y no se recomienda usarlo cuando la creatinina es mayor a 2,5 o un clearance de creatinina menor a 3. Y después tenemos este nuevo grupo de fármacos que fueron desarrollados inicialmente para el tratamiento de la diabetes y luego se vio que tenían impacto en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Son la dapaglifosina y la empaglifosina. El mecanismo de acción principal es una inhibición de la reabsorción de glucosa, ¿sí? Como muestra aquí el inhibidor del SGLT2, y también promueven la natriuresis, ¿sí? Entonces, tiene un efecto diurético e hipoglucemiante. Y a su vez tiene otros efectos, que ahora les voy a mostrar, que por lo que explican la mejoría en la insuficiencia cardíaca, por lo que explican la disminución en la mortalidad y la disminución de las internaciones, ¿sí? Este es el efecto clásico de los inhibidores de la SGLT2, ¿sí? Hace una alteración en la relación insulina-glucagón, con aumento del glucagón y lipólisis y buen control glucémico y pérdida de peso, ¿sí? Promueven la diuresis, mejorando las condiciones de carga ventriculares, ¿sí? Y reducen el volumen plasmático y mejoran la función endotelial. También lo que generan es una reducción del consumo de ATP en el túbulo contornado proximal y la corteza renal, y por ende un aumento de la producción de la eritropoyetina y mejoran el transporte de oxígeno en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y también tiene otros efectos que son potenciales, que son como teóricos, que explicarían la mejoría en la insuficiencia cardíaca, que es mejora el rendimiento, mejora la energía cardíaca, tienen efectos antiinflamatorios, ¿sí? Y también tienen efectos, digamos, en la adipoquina, ¿sí? Y reducción de la grasa epicárdica, y también hace una depuración de las mitocondrias dañadas. Con todos estos mecanismos de acción, lo importante es que lo que hace es una mejoría de la eficiencia miocárdica por una mejoría, digamos, por un mejor uso de la energía, y esto sería beneficioso. Bien, acá están los esquemas, ¿sí? Mejoría en la energética y disminución de la inflamación a nivel cardíaco. Estos fármacos, quiero aclarar, es importante, y este concepto es clave e importante, se utilizan independientemente de si el paciente es diabético o no. No generan hipoglucemia, y si el paciente no es diabético, igual hay que utilizarlos. Bien, es independientemente del estado de la diabetes. Después, como segunda o como otras líneas, tenemos la ivabradina. Sí, la ivabradina es un bloqueante del nodo sinusal, ¿sí? Bloquea los canales IF, que son los encargados de la exploración diastólica espontánea, no tienen impacto en la mortalidad en las internaciones. Se utilizan si no podemos lograr un target de la frecuencia cardíaca menor de 70 con beta bloqueantes, ahí utilizaríamos ivabradina, ¿sí? Ese es el único caso en el que utilizamos. Luego está la digoxina, sí, la digoxina prácticamente ha caído en desuso en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? El mecanismo principal que se utiliza por la insuficiencia cardíaca es por la sensibilización de los canales sodio potasio alcalasa en los nervios aferentes vagales, y eso generaría un aumento del tono vagal, contrarrestando la activación del sistema adrenérgico. Como se utilizaban en la era pre-beta bloqueantes, como tenemos beta bloqueantes, no usamos digoxina, ¿sí? Así que por eso prácticamente ha caído en desuso, excepto que no podamos lograr el target de la frecuencia cardíaca, o si el paciente tiene fibrilación auricular y queremos controlar la frecuencia cardíaca y no la podemos controlar con beta bloqueantes, ¿sí? Los efectos adversos son múltiples, por eso hay que controlar la digoxinemia, tiene que ser un control estricto, y la verdad que es como última línea y hoy actualmente ya no se utiliza. Acá está el esquema conceptual del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bien, después de toda la introducción que hicimos, esto es el concepto que ustedes tienen que tener y grabarse en la cabeza para el tratamiento. Si ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tienen que iniciar tratamiento con los fármacos que modifican, digamos, que modifican el pronóstico, previenen el avance de la enfermedad y disminuyen la mortalidad, ¿sí?
Entonces van a utilizar como pilares 4 fármacos, ¿sí? Y diuréticos en el caso que haya congestión, ¿sí? Si el paciente tiene RALES, tiene edema, uno da diurético. Si mejora eso, puede retirar el diurético y dar los otros fármacos pilares, ¿sí? Los fármacos pilares son IECA o inhibidores de la angiotensina 2, ¿sí? Enalapril o valsartán, pongámosle, bloqueante beta, eligen uno, bisoprolol, metoprolol, carvedilol, antagonista receptor de aldosterona, espironolactona, esplorenona y dapaglifosina o empaglifosina, ¿sí? Esos 4 son los fármacos pilares que tienen que usar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? IECA o bloqueantes de la receptora de la angiotensina, bloqueantes beta, bloqueantes de aldosterona, dapaglifosina o empaglifosina, que son los inhibidores de SGLT2. ¿Bien? ECA o bloqueantes de angiotensina, o también, ahí dice, perdón, ARNI, ¿sí? Que son el sacubitril o valsartán, ¿sí? Pueden elegir uno u otro. Si se pueden utilizar el sacubitril o valsartán, se prefiere al IECA porque tiene un poco mejor impacto en la sobrevida, pero habitualmente uno lo utiliza en el caso de que el paciente no mejore sintomáticamente con el IECA. ¿Bien? Así que esos son el pilar del tratamiento, ¿sí? Recuerden que la dapaglifosina y la empaglifosina, que son los GLT2, se utilizan independientemente si el paciente es diabético o no. Se usa para todos los pacientes. Así que le ponen enalapril, o sacubitril valsartán, o valsartán solo, uno de esos 3 eligen, le agregan un beta bloqueante, le agregan esplenona, espironolactona, que es un receptor de aldosterona, y le agregan dapaglifosina y empaglifosina. Y si tiene congestión, utilizan un diurético. Esto se ha modificado hace unos pocos años atrás. Los bloqueantes de la aldosterona se preferían en los que tenían fracción de eyección menor a 35. Hoy se suele utilizar ya con que tengan menos de 40, ya uno lo utiliza. Obviamente tiene más beneficio cuanto menos fracción de eyección tiene, pero ya están como indicación de primera línea. Y luego están los otros tratamientos, que esto ya van a ver en la próxima clase, que es si el paciente tiene una fracción de eyección menor a 35 y la enfermedad coronaria es la responsable de esto, se puede poner como profilaxis un cardiodefibrilador implantable para prevenir la muerte súbita, ¿sí? O si el paciente tiene la fracción de eyección reducida a menor de 35 y un QRS ancho, ¿sí? Eso habla de que tiene disincronía, así que un ventrículo se contrae antes que el otro, puede poner un resincronizador cardíaco, que es un aparato como un marcapaso que lo que hace, se pone un cable en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo y hace que se contraigan los dos ventrículos a la vez. ¿Bien? Y eso mejoraría la funcionalidad. Es como un tratamiento ya más avanzado. De vuelta. Sacubitril valsartán o IECA o bloqueantes de la angiotensina, beta bloqueantes, bloqueantes de la aldosterona y SGLT2. Este es el pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. ¿Bien? Bueno, vamos a bloquear, recuerden esto, ¿sí? La clave de este tratamiento es bloquear el eje neuronal, bloquear el sistema simpático, y ahora se le suma el SGLT2 y sus efectos beneficiosos en el metabolismo, ¿sí? Y en la energía miocárdica, con impacto en la mortalidad. Bueno, acá está la misma filmina, bloqueo de todos los sistemas, ¿sí? Recuerden la evolución, ¿sí? Hoy ya tenemos los SGLT2, en el futuro vendrán otros tratamientos, lo más probable es que sea la regeneración miocárdica, eso es una opinión personal. Por ahora lo que se ha utilizado no ha resultado, pero creo que puede ser parte del futuro, pero nunca lo sabremos. Por ahora, nuestro principal modelo, o donde nos basamos para hacer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, es en el modelo neurohormonal, y los inhibidores de GLT2. Si es GLT2 también tienen un impacto en el neurohormonal y otros impactos distintos al modelo neurohormonal. Todos estos fármacos están probados científicamente que mejoran la sobrevida y disminuyen las internaciones y mejoran los síntomas, así que son los fármacos que uno va a utilizar. Bueno, espero que se haya comprendido. Cualquier duda me pueden escribir por mail o lo podemos ver el viernes que tenemos la clase presencial.